Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Y en esta mañana tenemos nada más y nada menos que a la periodista de La Base Latinoamérica, Estefanía Veloz desde México, para actualizarnos respecto a lo que ha sucedido con el ejército mexicano que abatió en la Sierra de Jalisco a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. ¿Quién es El Mencho, Estefanía? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto saludarles hasta allá. Es una pregunta, creo que muy fácil de responder. Es un gran, o era un gran narcotraficante, un capo que se quedó con la mayoría de los resquicios de los cárteles en México y que durante los últimos 12 años logró ascender su propia organización, que es el Cártel de Jalisco Nueva Generación, a uno de los 3 cárteles más importantes y con más alcance de todo el mundo. Una pregunta. Escuché la transmisión de la televisión allá, estuve haciendo zapping entre Milenio, estuve mirando N+, que es de Televisa, estuve observando una serie de outlets informativos y hablaban de un culiacanazo como hito y ahora hablan del jaliscazo. ¿Qué diferencias y qué son como hechos? Bueno, en uno se terminó liberando a la persona que detuvieron, que era un hijo de El Chapo, y en este caso lograron abatir al Mencho y al final pudieron detenerlo a él y a otras 6 personas que colaboraban. El Culiacanazo fue un momento en el que se hace una operación militar en Culiacán, detienen a un líder de un cártel, que en ese momento se quedaba con el cártel de Sinaloa, y lo que hicieron para presionar su liberación fue bloquear todas las carreteras, incendiar la ciudad, salir a tomar carros, pasar incluso los límites de estado de Sinaloa para ir a otros estados, presionar para que pudieran liberarlo, que así terminó sucediendo. Y esto intentaron hacerlo otra vez, solo que hay una diferencia. Lo que te decía al principio, que al Mencho sí lograron capturarlo. Al final no lo iban a soltar y terminó siendo abatido en el transcurso, parece. Todavía no hay tanta información. De hecho, estamos esperando a que la presidenta Claudia Sheinbaum hable, yo creo que en algunos minutos, junto con el secretario de Seguridad, porque hay unos detalles que todavía no están claros. Otra diferencia es que el gobierno de Estados Unidos salió a decir que esta detención había sido con ayuda de la inteligencia de Estados Unidos y con ayuda de ciertas fuerzas de Estados Unidos que no sabemos todavía si estuvieron en territorio mexicano, si fue desde lejos, pero una cosa importante, Nicolás, es que en este momento Estados Unidos está colgando esta medalla como algo que hicieron ellos, como una presión que ejercieron sobre el gobierno mexicano y como una acción del gobierno de Estados Unidos. Cuando hablamos de México, uno de los prejuicios inmediatos es hablar del narcotráfico, además de todas sus dimensiones culturales y políticas que nos llaman la atención por su tamaño e injerencia. Lo que ha sucedido con este personaje es de una violencia que impacta, que casi parece parte de una guerra. En ese sentido, ¿el gobierno estaba preparado para ello? Es importante que lo menciones porque a partir de la guerra contra el narco, esa supuesta guerra que tuvimos con Felipe Calderón, empezaron a transformarse los cárteles y terminaron adquiriendo mucho más poder de fuego. Hace una semana el New York Times publicó una historia o un reportaje que decía que el 50% de las municiones con las que se mata en México por parte de los cárteles viene de Estados Unidos, que muchas armas vienen traficadas desde Ucrania, ahora con lo que está pasando en la guerra con Ucrania, y que muchas armas son de Estados Unidos. En los últimos años se han armado, tienen mucho poder de fuerza como de guerra, porque vienen de lugares, o estas armas vienen de lugares que están efectivamente en una guerra y logran llegar a las manos de los cárteles. Pero es importante señalar que Trump dice, entrando al gobierno en este nuevo mandato, que le va a dar un trato a los cárteles como terroristas por su poder de fuerza y también porque le conviene narrativamente para intervenir en México. Pero esta operación que vimos no fue parecida a la que hacían antes los cárteles, el gobierno con los cárteles mexicanos, que era, tomamos a las cabecillas, los metemos a la cárcel, eventualmente saldrán o no, no lo sabemos. Aquí hay que ir por un objetivo tipo Osama Bin Laden, atacar y abatir. Eso es lo que vimos, una operación mucho más parecida a la que hacen desde Estados Unidos en otros lugares. Es una diferencia clara porque también demuestra
demuestra el poder que tienen los cárteles en este momento. Hay una corresponsabilidad con Estados Unidos, por supuesto. No hay que dejar de mencionar que es el país que más consume, no hay que dejar de mencionar que es un país responsable de las armas que llegan a México, que la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de decir que no hay ninguna responsabilidad por parte de las empresas que fabrican armas, porque el Estado mexicano demandó a estas empresas para que se hicieran responsables de eso. No ha encerrado ninguna de las tiendas de armas que envían armas a México, que están en la frontera, específicamente en Texas. Sigue habiendo este flujo de armas de parte de Estados Unidos hacia México. Mientras mayor sea el alcance de estas armas, y sabemos que en Estados Unidos empiezan a desarrollar mucha tecnología armamentística por lo que está pasando en Palestina, por lo que está pasando en Ucrania, por lo que está pasando en Irán, y entonces estas armas terminan en México. Oye, en ese sentido, la guerra contra el narco es un tema que preocupa a nivel regional y Estados Unidos ha manifestado querer intervenir en una serie de territorios utilizando ese argumento. Un ejemplo es Venezuela. En relación a México, ¿esto que ha pasado va a tener alguna repercusión en relación a la administración Trump? Bueno, se está leyendo como algo positivo porque el gobierno mexicano, desde que inició López Obrador con su mandato, tenía la idea de romper con la estrategia de capturar a grandes cabecillas porque solo generaba más violencia, y de romper con esa idea que tú mencionabas ahorita de tener una guerra contra el narcotráfico, porque veníamos de una administración funesta que fue la de Felipe Calderón, que dejó más de 300,000 desaparecidos, 100,000 muertos, mucho más que las dictaduras chilena, mucho más que la dictadura argentina, en un periodo de 6 años, continuando con el gobierno de Enrique Peña Nieto que siguió después. Entonces hubo una presión por parte del gobierno de Estados Unidos de adoptar sus medidas y su manera de llevar a cabo el combate contra los grupos de crimen organizado, que el gobierno de la Cuarta Transformación de López Obrador no compartía, porque había habido varios errores por parte del gobierno de Estados Unidos. Te voy a poner un ejemplo. La operación Rápido y Furiosa, de la que supuestamente nadie se acordó o nadie decía que había participado en ella, pero sucedió. Resulta que envían más de 3,000 armas a México por parte de Estados Unidos con rastreadores, y se pierden en el camino, y son armas que hoy tiene en los grupos de crimen organizado. Perdón, pero eso no habla de una buena estrategia de seguridad entre ambos países, y por lo tanto se demostró que tampoco es una buena estrategia la que quieren implementar Estados Unidos, o la tutela de la seguridad de Estados Unidos contra México. Por parte de México. Dicho esto, lo que pasó ahora fue una demostración, y de hecho hoy lo estaba viendo en Fox News en la mañana, de que a lo mejor no hay que intervenir tanto en el gobierno mexicano si el gobierno mexicano va a terminar colaborando con Estados Unidos, quizá con las condiciones que le ponga a Estados Unidos, porque lo que vimos ayer fue grotesco. Sale un comunicado de prensa de México diciendo: hicimos esto, así fue la operación, esto es lo que ha sucedido, se informará más mañana en la conferencia de prensa, y automáticamente sale el embajador de Estados Unidos en México, la vocera del presidente Trump, los tweets del presidente Trump diciendo: nosotros logramos esto, esto fue con ayuda de Estados Unidos, se hizo con la inteligencia de Estados Unidos. Es un mensaje para el gobierno mexicano de: mientras tú digas que tú no te vas a doblegar porque lo que tú quieres es colaboración y no subordinación, nosotros vamos a seguir diciendo que tú haces lo que nosotros te pedimos. Y un poco es un arma de doble filo, porque visto desde mi perspectiva, no habría que dejarles ningún margen, sino que se hagan responsables de lo que hacen, que es el consumo y las armas. Sin embargo, visto desde otra perspectiva, está bien hecho esta colaboración entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, lo que impediría que hubiera una intervención mucho mayor que había puesto sobre la mesa ya Trump en algún momento. Estefanía Veloz, de La Base, y además la audiencia que pueden buscar a través de la audiencia.lat. Te queremos despedir, pero no puedo además de agradecer que estés muy temprano en la mañana, porque son las 6:48 allá en Ciudad de México. Sí. Pregúntate por la dimensión doméstica. Por ejemplo, tú como periodista o persona, pues, sácame incluso el traje de periodistas, una persona que va a la calle, al supermercado, y de pronto puede encontrar un incidente, ¿es tan evidente que eso suceda? ¿O como ese miedo a propósito de esto, que realmente fue increíble lo que ha sucedido en la última hora en relación a México? ¿Es tan interno el susto a estos narcotraficantes?
Tú mencionabas el culacanazo hace un rato y no hizo tanto ruido a nivel mundial como lo hizo esto. Creo que tiene que ver también con el ojo que se está poniendo sobre México, sobre la estrategia de seguridad. También creo que hay mucha amplificación por parte de medios estadounidenses sobre lo que sucede en México. Y yo soy de Tijuana. Soy de una frontera bastante violenta, una de las ciudades que ocupó el número 5 en las ciudades más violentas del mundo. Y a mí me tocó vivir esa guerra contra el narco. A mí me tocó el toque de queda donde no podía salir porque pasaban militares. Esto pasó en la adolescencia. Me tocó ver balaceras, me tocó escuchar de personas colgadas en puentes. Un momento muy violento del país. Yo creo que estamos viviendo otro momento en México. No es que sea mejor, digamos, de alguna forma, pero que hoy estos enfrentamientos vengan a partir de la captura de capos y del combate a la guerra, a los narcotraficantes, y no una cosa del día a día, por lo menos como sucedió en la guerra contra el narco, es una buena señal. Pero sí me queda una duda, y es que ¿cuánto tiempo más vamos a seguir viviendo estas situaciones en México? La Ciudad de México, donde yo me encuentro ahora, es una suerte de burbuja, aunque también ya ha permeado el crimen y estas prácticas que se vivían en otros estados que son muy comunes, pero algo tiene que cambiar y no sabemos, y yo me lo pongo en duda, si esta es la estrategia de seguridad que necesitamos, porque estas cosas definitivamente no deberían seguir pasando de ninguna manera. Y ya llevamos por lo menos unos 16, 20 años en este tipo de conflictos, y habría que pensar si queremos seguir con la misma estrategia de seguridad que nos imponen desde un país en el que claramente no terminan pagando las consecuencias, pero sí lanzando comunicados diciendo no visiten México. Yo les recomendaría que vieran la cobertura de Fox News donde dicen, mejor visiten Florida, no vayan a visitar las playas mexicanas porque le pueden pasar cosas. Sí, acaba de haber una balacera en Florida hace 2 semanas donde hubo 10 muertos. Entonces, no compremos tampoco esa narrativa por parte de otros gobiernos y de otros medios de comunicación. Lo que está pasando en México creo que por primera vez intenta una estrategia de seguridad que quiere combatir la pobreza, que quiere combatir la desigualdad, que busca una manera diferente de acercarse al combate al crimen organizado, pero que al mismo tiempo tiene una presión por parte de Estados Unidos por nada más y nada menos que un gobierno que ha dicho que si es necesario va a intervenir México con militares para combatir el crimen organizado o el narcotráfico, que ahora le llama terrorismo, como pasó en Venezuela y como probablemente pase en otros países. Estefanía Veloz, muchas gracias por estar. La gente está en llamas por tu presencia. Para mí es un honor y te vemos en la base de América Latina de estreno en las tardes chilenas para poder deleitarse con todos los análisis. Saludos a tus colegas y que la pases muy bien. Gracias. Hoy tenemos un programa sobre esto, así que véanlo. Vamos a estar atentos. Un abrazo. Gracias. Bye. Chao.